Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, queridos hermanos, aquí les voy a compartir un material. Vamos a tocar el tema del poema de Gilgamesh. Esta es la lección del día de hoy. Vuelvo a repetir, esta lección del día de hoy, vamos a comenzar con qué es el poema de Gilgamesh, porque, a ver, ¿qué es eso? Hay personas que hasta ahorita lo escuchan, ¿verdad? Hay personas que nunca han escuchado sobre eso y hay personas que han escuchado esto y han pasado por mucho, mucho tiempo tratando de encontrar una respuesta satisfactoria. Hay personas que cuando han escuchado el tema del poema del Gilgamesh y han escuchado las acusaciones de que el poema de Gilgamesh es el relato original y que lo que escribió Moisés no es más que un plagio, hay personas que a esto les ha movido la fe, les ha movido el piso, les ha afectado en su fe, los ha lastimado y esperamos que realmente hoy podamos dar respuestas concretas, respuestas buenas y que podamos contestar con toda satisfacción. Bien, voy a leer esta introducción del poema de Gilgamesh. Esto no es un copyright, pero sí la información que está aquí la extraje de la Enciclopedia Católica, que me parece que cuando se trata de temas históricos, la Enciclopedia Católica es excelente, o cuando queremos consultar algo sobre la historia de los padres de la Iglesia, o los padres apostólicos del siglo I, la Enciclopedia Católica es una fuente histórica muy buena, muy, muy buena. Entonces, vamos a leer. Dice, el poema de Gilgamesh es una importantísima obra literaria de origen babilónico que podría compararse con la Odisea entre los griegos. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Así como la Odisea era una obra de increíble prestigio dentro de la cultura helénica, el poema de Gilgamesh es, por decir así, su equivalente, pero dentro de Babilonia. Es decir, gozó de gran prestigio. La obra está compuesta por 12 tablillas. La arqueología ha encontrado una considerable cantidad de copias de estas tablillas de arcilla en escritura cuneiforme. ¿Qué significa eso? Bueno, precisamente con un punzón se escribía en tablillas de arcilla. Eso es escritura cuneiforme. Y la escritura cuneiforme se hacía en columnas. Entonces, una tablilla con columnas en material de arcilla con un punzón, así se escribía. Esos son las primeras formas de la escritura. Por eso es que sabemos que el poema de Gilgamesh es más antiguo que el relato de Moisés, porque solo el material en que se encontró este texto nos enseña que es sumamente antiguo. Es de verdad que de los escritos más antiguos que tenemos del mundo antiguo. ¿Ok? Desafortunadamente, dice la lectura, todas muy fragmentadas, lo cual hace que el texto tenga numerosas lagunas, dificultando de esta forma una perfecta comprensión. Cualquier persona que lee el poema de Gilgamesh, yo creo que una persona lo puede leer más o menos en una hora. Es un poco extenso el poema de Gilgamesh. Se va a dar cuenta que la crítica textual que ha tratado de restaurar el texto varias veces va a poner entre paréntesis las líneas sufren demasiado deterioro, por lo cual la laguna es tan grande que no se puede traducir el texto. Esto va a ocurrir varias veces en el texto, aunque hay numerosas fuentes, tanto babilónicas como asirias, del poema de Gilgamesh. Lo cierto es que aún uniendo todas las copias que se han encontrado, no se puede restaurar el texto bien. Gilgamesh era rey de Erech. La diosa Ishtar se enamora de él. Esta es la historia que cuenta el poema de Gilgamesh. Habla de Gilgamesh, el rey de Erech. Gilgamesh es un humano, pero es más que humano. Cualquiera que lee el poema de Gilgamesh se da cuenta que él es un tipo de héroe, ¿verdad? Tipo un Zeus, tipo un Hércules, ¿verdad? Un Aquiles de los griegos. Bueno, Gilgamesh también tiene esos elementos de héroe. La diosa Ishtar se enamora de él, o sea, de Gilgamesh, y le pide matrimonio, aunque él la rechaza. Ishtar, airiada, vuelve al cielo para enviar calamidades y vengarse de Gilgamesh. Esto va a hacer
que Gilgamesh emprenda un viaje según el poema, ¿verdad? Cualquiera que lee la historia sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Airiada vuelve al cielo para enviar calamidades y vengarse de Gilgamesh. Él emprende un viaje para encontrar la vida eterna y se encuentra con Pir Napishtum, quien le cuenta la historia del diluvio y le entrega la planta del rejuvenecimiento, pero la pierde de nuevo en su camino de vuelta a Eresh. ¿Ok? Entonces, esta persona, Pir Napishtum, junto con su mujer, son dos personas que sobrevivieron a un diluvio que los dioses enviaron. Porque cuando ustedes lean el poema de Gilgamesh, se va a dar cuenta que es asombroso, sobre todo del capítulo número 11. Más que todo es asombroso en el capítulo número 11. El resto de capítulos prácticamente no tienen ninguna relación con el tema del arca de Noé. Pero sí el poema de Gilgamesh, salvo por una pequeña porción de la tablilla número 1 y de la tablilla número 11, el poema de Gilgamesh va a hablar de estos hombres, ¿verdad? De esta pareja que entró a un arca. Los dioses enviaron un diluvio. Ellos se refugiaron dentro de esa arca en el diluvio. Ellos metieron animales dentro de ese diluvio. Cuando el diluvio terminó, ellos enviaron aves, una paloma, un cuervo. Por supuesto que los que hemos leído la historia y estudiado la historia de Noé, sabemos que todo eso concuerda con el relato de Noé. Cuando termina, el arca se encalla en una montaña, y Gilgamesh, ellos al salir, ofrecen sacrificios que hacen que el olor de los dioses les agrade, ese olor de sacrificio, y ese es el relato. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Cómo vamos a analizar eso? De la siguiente forma. Vamos a hacer un cuadro de doble entrada, del poema de Gilgamesh. ¿Qué es un cuadro de doble entrada? Este es un recurso que utilizamos mucho en pedagogía. Lo digo porque yo estudio pedagogía, ya casi estoy terminando, si Dios lo permite, una licenciatura en pedagogía este año. Este es un recurso que utilizamos mucho en pedagogía para hacer análisis de textos. ¿Qué es un cuadro de doble entrada? Del lado izquierdo tenemos el texto del autor, en este caso tenemos la historia del poema de Gilgamesh, que es una obra anónima, nadie sabe quién la escribió, y del lado derecho hacemos un análisis del texto, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Y para hacer el análisis del texto vamos a ir por partes. Vamos a estudiar la primera tablilla. Por supuesto que la primera tablilla es más grande que esto que yo estoy poniendo en este cuadro de la izquierda, pero esto es lo que me importa que analicemos. Entonces voy a pedirle por favor a los hermanos que están conectados, que me van a ayudar, voy a pedirle por favor a nuestro hermano Celso, si por favor puede leer esta pequeña sección que tenemos aquí a la izquierda remarcada. Y desde de una vez, hermano, les voy pidiendo que por favor tengan lista la Biblia, porque la vamos a ocupar. Dice así, tablilla 1. Aquel que vio todo hasta los confines de la tierra, que todas las cosas experimentó, consideró todo juntamente, de sabiduría que todas las cosas. Lo oculto vio, desveló lo velado, informó antes del diluvio, llevó a cabo un largo viaje, cansado y derrengado, todo su afán grabó en una estela de piedra. De la terraplenada Uruk, el muro construyó del reverenciado Eanal, el santuario puro. Ok, gracias, querido hermano. Como ustedes pueden ver, ¿qué significa? Quiero hacer algunas aclaraciones. ¿Qué significa estos paréntesis que aparecen así o de esta forma o que las palabras aparecen así entre paréntesis? Esto quiere decir, cuando encontramos estos paréntesis así, quiere decir que no aparecen en el texto original porque posiblemente la línea de la tablilla está deteriorada,
pero por contexto se deduce, los críticos textuales deducen que eso es lo que el texto decía. Y cuando ya viene así, por ejemplo, en estas formas, es que hay lagunas, pero se sigue traduciendo el texto porque se puede entender, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos entender acá? Bueno, no nos vamos a estar desviando mucho en el nombre de los dioses y todas estas cosas, porque lo que nos interesa es el tema del diluvio y ver si el poema, el relato de Noé es un plagio del poema de Gilgamesh. ¿Qué es lo primero que aprendemos de la tablilla número 1? Que hay un registro del diluvio y que se escribió sobre piedra. Eso es lo primero que nos interesa. Entonces, estos son los análisis de doble entrada. Vamos a escribir esto. Los hermanos que tienen ahí la lección, que la imprimieron o que la tienen abierta, vayan llenando conmigo. Entonces, lo primero que aprendemos, vamos a poner, lo primero que aprendemos, y vamos a ponerlo en otro color para que se vea que es nuestro análisis. Okay. Lo primero que aprendemos es que hay un registro babilónico del diluvio. Se escribió en piedra. ¿Ok? Bien, eso es lo único que nos interesa analizar de la tablilla 1. Y vamos a ir directamente, como les digo yo, no tiene sentido que estudiemos la tablilla 2, 3, todas esas tablillas, porque se mencionan cosas que no vienen ni al caso con el tema del diluvio. Entonces, vamos directo al grano para que la lección no sea tediosa. Pero aquí sí ya vamos a empezar a hacer análisis, ¿ok? Del texto que nos interesa. Entonces, vamos a hacer el primer análisis. Permítame un segundo porque estoy preparando aquí mis notas. Entonces, vamos a leer esta primera porción. Gilgamesh le dijo a Unapistim, el lejano, cuando te miró Unapistim, tus rasgos no son extraños. Incluso como yo eres, tú no eres extraño. Antes bien, como yo eres, mi corazón te había imaginado como resuelto a batallar, pero descansas indolente sobre tu dorso. Dime, ¿cómo te sumaste a la asamblea de los dioses en tu busca de la vida? Unapistim dijo a él, a Gilgamesh, te revelaré, Gilgamesh, una materia oculta y un secreto de los dioses. Ok, perfecto. Entonces, sigamos leyendo para ver hacia dónde es que queremos llegar. Te diré, Surupac, ciudad que tú conoces. Ok, y vamos a seguir leyendo. Voy a leer yo esta porción para que veamos a dónde queremos llegar. Dice, ¿y qué de las riberas del Éufrates está situada? Esa ciudad era antigua como lo eran los dioses de su interior, cuando sus corazones impulsaron a los grandes dioses a suscitar el diluvio. ¿Ok? Ahí vamos a apuntar lo primero. Lo primero que vamos a aprender, el poema de Gilgamesh, a diferencia del relato de Noé, es politeísta. ¿Ok? Es politeísta y habla de que los dioses son los que envían un diluvio. ¿Ok? Entonces vamos a ir apuntando según lo que nos va interesando. Entonces vamos a poner acá. Se encuentra que el relato es politeísta, a diferencia del relato de Noé, que es monoteísta. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que apuntar, viendo las diferencias y similitudes que tiene el poema de Gilgamesh. Sigo leyendo. Sus corazones se impulsaron a los grandes dioses a suscitar el diluvio. Estaban Anu, su padre, el valiente Enlil, su consejero, Ninurta, su asistente, Enuge, su irrigador, Niniku, Ea también estaba presente con ellos. Sus palabras repite a la choza de cañas, choza de cañas, choza de cañas, pared, pared, choza de cañas, escucha, pared vibra, hombre de Surupac, hijo de Ubar, Tutu, demuele esta casa, construye una nave, ¿ok? Construye una nave. ¿De qué está hablando? De un arca, ¿ok? Entonces, esto tenemos de relación con
el arca de Noé. Génesis 6:14. Hermano Juan José, por favor, lee Génesis 6:14. Hazte un arca de madera resinada hasta comportamiento del arca y la cubrirá con brea por dentro y por fuera. Ok, entonces, primera similitud. Se ordena la construcción de una nave. Vamos a poner entre paréntesis arca. Se ordena la construcción de una nave. Vamos a poner entre paréntesis arca. Y vamos a poner a la par el versículo que tiene relación con la Biblia. Génesis 6:14. Eso es lo que vamos aprendiendo, ¿ok? Sigamos con la lectura. Renuncia a las posesiones, bucea la vida, desiste de bienes mundanales y mantén el alma viva. A bordo de la nave lleva la simiente de todas las especies vivas. Se le está pidiendo, según este poema, que se meta dentro de la nave la simiente de las especies vivas. Génesis 6:19 y 20. Génesis 6:19 y 20. Dice así, y de todos los ganados, de todos los reptiles, de todas las fieras, de toda carne tomarás de todos de dos en dos y los introducirás en el arca para alimentarlos contigo. Serán macho y hembra. De las aladas tomará todas las aves según su especie, de todos los ganados según su especie, de todos los reptiles que reptan sobre la tierra según su especie. De todos entrarán de dos en dos contigo para ser alimentados por ti, macho y hembra. Perfecto, entonces ahí vemos que este es otro punto en común con la historia. Se ordena que dentro de la nave entren seres vivos. Y eso está en común con, como lo leyó el hermano Celso, Génesis 6, 19 y 20. ¿Ok? ¿Qué más? Sigamos leyendo nuestra lectura. Dice, el barco que construirás, sus dimensiones, habrá que medir. Ojo, también se le va a dar dimensiones de cómo debe ser el barco. El barco que construirás, sus dimensiones habrá que medir. Igual será su amplitud y su longitud. Ok, esto es un dato interesante. Dice que igual será su amplitud y su longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que el arca del poema de Gilgamesh es un cubo, mientras que el arca de la Biblia es rectangular. Esto lo sabemos porque en las lecciones anteriores que hicimos de nuestro estudio de Génesis, habíamos visto cuánto medía, el equivalente en codos a metros, cuánto medía el arca de largo, cuánto medía el arca de alto, que tenía 3 pisos. Flavio Josefo dice que el arca tenía 4 pisos, pero el relato bíblico nos dice que el arca tenía 3. Vimos cuánto eran las dimensiones del arca. Esta es la primera diferencia. Entonces, en común se da dimensiones de cómo debe ser construida el arca. Diferencia, el arca en este relato es un cubo, en la Biblia es con forma de rectángulo. Entonces vamos a apuntar eso. Bueno, ¿y dónde está lo de las dimensiones? Vamos por favor a Génesis 6:15. Hermana, ¿puedes leer Génesis 6:15, por favor? Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Ok, ahí entonces podemos ver que el relato bíblico también ofrece medidas. Entonces, vamos a poner acá, se dan medidas del arca, se dan las medidas para el arca, se dan también dimensiones del arca. Esto es algo que tiene en común el poema de Gilgamesh. No solo se le envía a hacer un arca, también se le dice cómo tienen que ser las dimensiones. Se dan las dimensiones del arca. Vamos a poner Génesis 6:15, que es el pasaje que nos leyó la hermana Araceli, y vamos a poner, hay una diferencia, el arca de este relato es un cubo, ¿ok? Lo cual hay que dejar en claro que hace que el arca sea totalmente inestable, porque un cubo dentro de agua empieza a dar vueltas por todo lado. Entonces, un cubo no es estable.
para poder albergar vida o sobrevivir a un diluvio. Eso sería bueno ponerlo. Vamos a poner aquí esta figura geométrica. Es inestable para poder sobrevivir a un diluvio. ¿Okay? Esa es una diferencia. Todo lo contrario a la Biblia, que se han hecho estudios de si las dimensiones del arca podrían ser favorables para poder soportar aguas torrenciales, y se ha demostrado que en efecto la forma que el arca tiene lo podría soportar según el relato bíblico. Vamos a seguir leyendo para ir avanzando. Los pequeños llevaban brea al paso que los grandes transportaban el resto de lo necesario. Al quinto día tendí su maderamen, un acre entero era el espacio de su suelo, 10 docenas de codos, la altura de cada pared, 10 docenas de codos cada borde del cuadro puentel. Preparé los contornos y lo ensamblé, lo proveí de 6 puentes, dividiéndolo así en 7 partes. El plano de su piso dividí en 9 partes, clavé desaguaderos en él, me procuré pértigas y agopié suministros, 6 medidas, zar de betún eché en el horno. Se está hablando de el material con el que se recubrió las palabras en las paredes, betún y brea. ¿Puedes, por favor, leer, hermano Jesús, otra vez Génesis 6:14, si eres tan amable? Hazte un arca de madera resinosa, harás compartimentos al arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Ok, ahí tenemos eso en común. Este relato menciona que el arca se recubrió sus paredes con brea y betún. Y eso lo tiene en común con Génesis 6:14. Cuanta planta tenía, cargué en él. Cuanto oro tenía, cargué en él. Cuantos seres vivos tenía, cargué en él. Toda mi familia, parentela, hice subir al barco, las bestias de los campos, las salvajes criaturas de los campos. Todos los artesanos hice subir a bordo. Samas me había fijado un tiempo. Entonces, se está diciendo que con este personaje entra también su familia. Esto lo tiene en común con la Biblia, porque vamos a leer por un momento, por favor, vamos a leer Génesis 7:7. Y por el agua del diluvio entró Noé en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ok, ahí igual en la Biblia se dice que en Génesis 7:7 que se salvó Noé con su familia y las nueras de sus hijos, las esposas de sus hijos. Ok, ¿qué más? Vamos siguiendo, ya casi más bien vamos a ir terminando y vamos a hablar de lo que nos interesa. ¿Es esto un plagio o no? Ok, dice, miré en busca de la línea litoral en la extensión del mar, en cada 14 regiones emergía una comarca montañosa. En el monte Nisir, el barco se detuvo. El monte Nisir mantuvo sujeta la nave, impidiéndome el movimiento. Un primer día, un segundo día, el monte Nisir mantuvo sujeta la nave, impidiéndome el movimiento. Un tercer día, un cuarto día, el monte Nisir mantuvo sujeta la nave, impidiéndome el movimiento. Un quinto y un sexto día, el monte Nisir mantuvo sujeta la nave, impidiéndome el movimiento. Al llegar el séptimo día, ok, hasta ahí. Primero que todo, ¿qué encontramos en común? Bueno, que el arca encalló en un lugar. Para que tomen nota, el monte Nisir actualmente se encuentra en Irak, ¿ok? Y noten una cosa, el diluvio, cuando ocurrió el diluvio, lo que tuvo que este personaje, el poema de Gilgamesh, lo que tuvo que esperar fueron 7 días. Los que estudiaron conmigo en las semanas pasadas, el diluvio, vimos que Noé tuvo que esperar 1 año. Ocurrió el diluvio, llovió 40 días y 40 noches. Desde el segundo mes, dice la Biblia que en el 17º día del segundo mes se abrieron las compuertas de los cielos y comenzó el diluvio. Y cuando Noé salió del arca, según Génesis capítulo número 9, en el 27º día del segundo mes, 1 año. Entonces, aquí hay una diferencia. En común,
que el arca se encalla en un monte alto. Diferencias. En este relato, el diluvio, la inundación duró días, en el relato bíblico dura un año, ¿ok? Entonces vamos a poner esas cosas. Entonces se menciona que el arca encalló en el monte, en un monte de Irak. Vamos a poner acá la Biblia y Josefo, Flavio Josefo, el historiador del tiempo de Jesús, dicen, ¿dónde era que decían en los dos? Turquía, ¿no? Exacto, entre Turquía y Armenia, en el monte Ararat. Esto según Josefo, ¿verdad? Y la Biblia. El monte Ararat habíamos visto que está entre Turquía y Armenia. Vamos a poner que aquí en este relato babilónico, el diluvio duró días, la inundación duró días. En el bíblico, un año. Perfecto, muy bien. Ya casi vamos a ir terminando lo que tenemos que leer, queridos hermanos. ¿Ok? Vamos a ver aquí, nos toca leer desde acá. La paloma, bueno, lo del monte Ararat está en Génesis 8:4. Leo rápidamente Génesis 8:4 dice, y en el mes séptimo, en el día 17 del mes, el arca se posó sobre las montañas del Ararat. No olvidemos poner la cita bíblica con la que tiene relación esto. Génesis 8:4. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que tiene en común con el relato de la paloma y las aves. ¿Ok? Leemos. La paloma se fue. Al llegar el séptimo día, envié y solté una paloma. La paloma se fue, pero regresó, puesto que no había descansadero visible. Volvió. Entonces envié y solté una golondrina. La golondrina se fue, pero regresó, puesto que no había descansadero visible y volvió. Después envié y solté a un cuervo. El cuervo se fue y viendo que las aguas habían disminuido, come, se cierne, grazna y no regresa. Entonces dejé salir todo a los cuatro vientos y ofrecí un sacrificio, vertí una libación encima del monte. Vamos a leer, por favor, hermano Juan José, ¿me puedes leer, por favor, Génesis 8, del 8 al 10, si eres tan amable? Génesis 8, del 8 al 10. Luego envió a la paloma para ver si había menguado las aguas de sobre la faz de la tierra. Halló lugar donde posar sus pies. Volvió a él al arca porque había agua sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó consideradamente aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y tenía una hoja de olivo fresco en su pico. Y entonces Noé, que el agua había menguado de sobre las tierras, y habiendo esperado aún otras 7 días, envió la paloma, la cual no volvió más a él. Esto es muy importante. Entonces tenemos en común que está el relato de la paloma. Ahora, permítame un segundo, porque quiero corroborar algo del texto de Flavio Josefo. Aquí lo tengo, porque si no me equivoco, Flavio Josefo había mencionado, al igual que el poema de Gilgamesh, un cuervo. Así que déjenme solamente fijarme un momentito, por favor. Ok, dice Josefo, leo a Flavio Josefo, el historiador del tiempo de Jesús, en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, párrafo 5, leo lo que dice Josefo. Escuchen, el arca quedó reposando sobre la cima de una montaña de Armenia. Cuando Noé lo advirtió, la abrió y viendo un pedazo de tierra, concibió esperanzas de pronta liberación. Unos días más tarde, habiendo bajado las aguas, en mayor grado, Noé envió un cuervo para averiguar si había otras partes de la tierra. La Biblia nunca dice que hay un cuervo, vieron que solo se menciona una paloma. Envió un cuervo, pero el cuervo envió un cuervo para averiguar si había otras partes de la tierra que habían quedado libres del agua y si podía salir sin peligro del arca. Pero el cuervo no volvió. 7 días después envió una paloma
para explorar el estado de la tierra, volvió cubierta de barro y trayendo una rama de olivo en el pico. De este modo Noé supo que la tierra se había librado del diluvio y se quedó otros 7 días y luego hizo salir a los animales. Entonces, vamos a poner acá que se menciona el envío de un cuervo, una golondrina y finalmente una paloma para verificar si las aguas habían descendido. Pastor, creo que al último fue el cuervo, está hablando de Gilgamesh, ¿verdad? No es Gilgamesh, es el que le está contando la historia de Gilgamesh. Es Ah, ahorita les digo el nombre de él. Recuérdense que Gilgamesh fue a un viaje donde le entregaron una planta para la vida eterna y este personaje, que ahorita no recuerdo el nombre, le está dando a él, le está contando el relato de cómo sobrevivió él y su mujer al diluvio. Porque según el poema de Gilgamesh, ellos dos recibieron la inmortalidad y se unieron a los dioses, según el poema de Gilgamesh. Entonces, verificar si las aguas habían descendido. Vamos a poner aquí Josefo concuerda con el relato del cuervo. La Biblia solo menciona una paloma. Ya entendemos de dónde sacó Josefo. ¿la Biblia no menciona un cuervo también, pastor? ¿Dónde? Yo no vi lo del cuervo. Déjeme ver. Dice, y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca, envió al cuervo. Gracias. Sí, es cierto, menciona un cuervo. La Biblia solo menciona una paloma y un cuervo, no menciona la golondrina que menciona el poema de Gilgamesh. Gracias. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 8, del 8 al 10. Ok, muy bien. Perfecto. Y ya casi vamos a terminar. Bueno, se dice que ofreció libación, ¿verdad? Ofreció un sacrificio. Hermano Jesús, ¿puedes leer por favor Génesis 8, 19 y 20? 19 y 20, Claro. si eres tan amable. 19. Y todas las fieras y todos los ganados y todo lo volátil y todo reptil que repta sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y construyó Noé un altar a Elohim y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto sobre el altar y aspiró a Adonai Elohim un olor que apacigua. Y considerándolo, dijo Adonai Elohim, no volveré más a maldecir la tierra por causa de las obras humanas, porque la mente del hombre se inclina al mal desde su juventud. No volveré a cortar a todo ser viviente como he hecho. Muy bien, vean ustedes que cuando Noé ofreció ese sacrificio, dice la Biblia que el olor fue fragante para Adonai Elohim y Dios juró que nunca volvería a castigar más este mundo con un diluvio. Esto lo tiene en común con el poema de Gilgamesh porque dice, vertí una libación encima del monte, 7 y 7 vasijas cultuales preparé, sobre sus trípodes amontoné caña y cedro y mirto, está hablando de un sacrificio. Los dioses olieron el sabor, los dioses olieron el dulce sabor, los dioses se apiñaron como moscas en torno al sacrificante. Entonces vamos a poner que se habla de un sacrificio, en el cual el olor agrada a los dioses y eso está en común, como nos leyó nuestro hermano Jesús en Génesis capítulo 6, punto del 19 al 20. Muy bien. Ya vamos a estar terminando en cuestión de unos 10 minutos. Les envié en la lección, queridos hermanos, este cuadro comparativo lo extraje de la Biblia de estudio Dios habla hoy, para que ustedes sepan la fuente de dónde viene. Les envié este cuadro comparativo del relato bíblico con el poema de Gilgamesh, ¿ok? Yahvé decide construir a la humanidad por medio, Yahvé decide destruir a la humanidad por medio del diluvio porque todos se habían pervertido. Esto es del relato bíblico. El relato extrabíblico, epopeya de Gilgamesh, babilónicos, siglo 8 a.C. Los dioses no soportaban el ruido producido por los seres humanos,
deciden acabarlos por medio del diluvio. Ok, vean qué menuda diferencia, ¿verdad? En el relato bíblico, Dios decide destruir al ser humano por la perversión. En el relato del poema Gilgamesh, que no es del siglo VIII, eso no es así como lo presenta la Biblia de Estudios, es del 2100 años antes de Jesús realmente. Deciden acabar por medio de un diluvio a la humanidad porque les molesta el ruido de los seres humanos. Hermano Jesús, el aviso. Yahvé avisa a Noé, el único que hacía la voluntad divina. De su decisión, le ordena construir un arca para que se salve Noé, su familia y los animales, unos pocos de cada especie. Génesis 6, 9, 11 y 21. Ea, el relato extrabíblico. Ea, el Dios de las aguas dulces y uno de los creadores de la humanidad, avisa a Unapismin de la decisión de los dioses. Unapismin de la decisión de los dioses. Le ordena crear una barca para que se salven él y la simiente de toda la vida. Le indica decir si le preguntan qué es lo que estaba haciendo. Ok, ahí tienes el nombre, hermano Jesús. Sí, es difícil pronunciarlo. Unapismin. Unapistim. Y más Así si se llama. tenemos No es Noé, aquí se llama Unapistim. y más si tenemos dislexia. Construcción del arca, entrada en ella. Construcción del arca. Noé obedeció a Yahvé, construyó el arca con las medidas que Dios le dio. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y su nuera y los animales. Génesis 6, 22 y 7, 9. Unaltritism obedeció a Ea, construyendo la barca con las medidas que se le dieron. Entraron él, su familia, los artesanos que le ayudaron con la construcción de la barca y los animales. Unipim llevó consigo sus riquezas. Ok. El diluvio. El diluvio, hermano, yo no sé si de los hermanos que también están presentes. Bueno, hermano Giovanni, si puedes leernos, por favor, el diluvio. Amén, pastor. Yahvé cerró la puerta del arca, inició el diluvio que duró 40 días. Dios hace que cesen las lluvias, las aguas cubrieron la tierra por casi un año. El arca reposó en el monte Ararat, Génesis 7:10 y 8:14. Unapistim cerró la puerta de la barca. El diluvio duró 7 días. Fue tan terrible que los mismos dioses se espantaron y huyeron a lo más alto de los cielos. Las aguas cubrieron la tierra por poco más de un mes. La barca reposó en el monte Nisir. Noé, su familia y los animales salen del arca a la orden de Yahvé. Génesis 8:15 al 20. Ubnapistim ve el estado de la tierra, abre las puertas de la barca y todos salen, menos él, pues ha visto los cadáveres esparcidos por toda la tierra, convertidos en barro. Se siente desamparado, al tiempo sale. El sacrificio y sus efectos. Noé levantó un altar y ofreció sacrificios a Yahvé y a él le gustaron los sacrificios y prometió no volver a maldecir la tierra por causa de la humanidad ni volver a destruir a todos los animales. Génesis 8:20 al 22. Unapistim ofreció un sacrificio de acción de gracias a las divinidades, las cuales acudieron rápidamente y se juntaron como moscas alrededor del sacrificio. Termino de leer. La diosa Istar invitó a todos los dioses a que participaran del sacrificio, menos a Enlil, el dios que causó la devastación inesperada para los otros dioses. Enlil se enojó porque escaparon algunos seres humanos. Luego de dialogar con otros dioses, Enlil se tranquilizó. La bendición de Dios. Yahvé bendice a Noé y a su familia y le dice que llenen la tierra y les da poder sobre los animales. Podrán comer todos los animales y verduras que quieran. No pueden comer carne con sangre. Dios pedirá cuentas por la vida de cada ser humano. Enlil bendice a Unapistim y le permite que deje de ser mortal y se convierta en uno semejante a los dioses. La alianza de Dios con el ser humano.
Yahvé hace una alianza con Noé y con sus descendientes, o sea, con toda la humanidad, de no volver a destruir al ser humano ni a los animales por medio de un diluvio. Génesis 6, del 9 al 17. Ok, muy bien. Bueno, queridos hermanos, a través de todo lo que hemos estudiado hoy, vean ustedes que hemos estudiado de forma exhaustiva el poema de Gilgamesh. Permítanme decirles, queridos hermanos, que este tema del poema de Gilgamesh se utiliza mucho para querer lastimar a los cristianos. Yo estudié teología en la Universidad Nacional de Costa Rica y la mayoría de los profesores que tuve ahí en esa escuela universitaria, aunque ustedes no lo crean, eran ateos. Y recuerdo que en una clase, cuando estudiamos el tema del poema de Gilgamesh, el profesor, ¿verdad? Burlándose, jactándose, decía que la Biblia no es un libro inspirado por Dios y que simplemente hace plagios de relatos más antiguos, y dio el ejemplo del poema de Gilgamesh. Bueno, ¿qué contestarle? ¿Qué contestarle a una persona cuando argumenta de esta forma? ¿Y cuál debe ser nuestra posición con respecto al tema del poema de Gilgamesh? Escúchenme bien. Número 1, el poema de Gilgamesh ha sido utilizado como uno de los más grandes argumentos de los ateos para poder negar la inspiración de la Biblia. Ha sido uno de los argumentos más usados por los ateos para criticar la inspiración de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a darnos cuenta que el poema de Gilgamesh es todo lo contrario, es más bien uno de los argumentos más poderosos que tenemos para demostrar que el relato del diluvio es un acontecimiento histórico. ¿Me escucharon? Que lo que realmente se ha usado para atacar a los cristianos resulta que es un argumento poderoso que nosotros tenemos, y les voy a explicar por qué. En primer lugar, que no nos agarren mal parados sin saber de qué estamos hablando. O sea, que no nos vayan a agarrar, pero usted sabía que hay un relato babilónico mucho antes que el de Moisés, que habla también de un hombre que entró en un arca y que metió animalitos y que sacó las palomas y los cuervos para ver si el diluvio había terminado. ¿Usted no sabía eso? Bueno, que a partir de hoy podamos decir con toda propiedad, lo sé y lo he estudiado, y mejor que usted a lo mejor. Entonces, ¿cuál es el argumento que nosotros tenemos que tener? Muy sencillo. Nadie puede negar que hay grandes similitudes entre el poema de Gilgamesh y el relato de Moisés del Arca de Noé. ¿Es el relato del Arca de Noé un plagio? Absolutamente no. Entonces, ¿qué es? ¿Qué debemos pensar? Muy sencillo. Las similitudes que hay entre el Arca de Noé y las similitudes que hay en el poema de Gilgamesh no son más que vestigios de relatos de un acontecimiento en común. Déjenme explicarles esto. Vayan rápidamente conmigo a Génesis, por favor. A Génesis capítulo número 6. Vuelvo a repetir, las similitudes que hay entre el poema de Gilgamesh y el relato de Noé no son más que similitudes que hay por vestigios de un relato en común. Génesis 6:9. Esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto en su generación. Noé caminó con Elohim. Versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra fue corrompida en presencia de Elohim, y fue llenada la tierra de injusticia. Cuando Noé salió del arca, junto con su esposa, salieron del arca también sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Cada uno de ellos viene a repoblar otra vez esa región del Medio Oriente. Cada uno de ellos viene a repoblar otra vez esa región del Oriente. Y sentido común, Jafet contará a sus descendientes el relato de ese cataclismo que ocurrió. Lo mismo hará Sem y lo mismo hará Cam. Cada uno de estos 3 hijos de Noé contará
a sus hijos y los nietos, y le contará a sus nietos, y a los nietos de sus nietos se empezará a transmitir por tradición oral el relato de ese gran juicio que Dios había traído sobre esa región. Entonces, ¿qué significa esto? Que más bien sería extraño que no tuviéramos otros relatos del diluvio aparte del de la Biblia. Porque si realmente esto fue un hecho histórico, ¿cómo es posible que solo la Biblia registrara este evento? Pero no ocurre. Todo lo contrario, tenemos el poema de Gilgamesh que nos presenta un registro de ese cataclismo, pero desde otra tradición, y por supuesto que esa tradición se contaminó con el politeísmo, se contaminó con idolatría, se contaminó con un montón de cosas. La historia que nos llega a nosotros desde la Biblia es la historia según el linaje de Sem, porque si nosotros seguimos leyendo la Biblia, los descendientes de Sem van a terminar siendo descendientes también de Abraham. Entonces, es el relato bíblico y de Abraham vamos a llegar a Moisés. Es a través del linaje de Sem donde nos llegó el relato de el arca de Noé. La tradición de Cam y la tradición de Jafet cuentan el mismo evento. Hubo un diluvio y cuenta, por supuesto, eventos en común, porque es que es un evento en común. Cuenta, por supuesto, que habrán similitudes. Las aves, el sacrificio, que el arca encalló, que se metieron dentro de un arca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el relato se irá contaminando con el paso del tiempo y por eso ahí las diferencias. ¿Cuáles diferencias? Que el relato de la Biblia es monoteísta y el relato del Gilgamesh es politeísta. Que unas son las dimensiones del arca y otras son las dimensiones del arca del poema de Gilgamesh. El tema de la golondrina, el tema de que el diluvio duró días en vez de un año, el tema de que se salvaron también los artesanos en vez de en lugar solo de la familia de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la contaminación que recibió el relato de Cam y de Jafet. Una cosa importante y una gran diferencia entre el relato de Noé de la Biblia y el relato del poema de Gilgamesh es el siguiente. El poema de Gilgamesh, el tema del relato de Noé tiene un tema ético profundamente arraigado. Dios está indignado con la maldad del hombre. Dios mira con agrado a Noé y Dios permite que el ser humano siga vivo por la justicia de Noé. Mientras que el poema de Gilgamesh es simplemente un berrinche de los dioses que están hartos del ruido de los seres humanos. Entonces, el tema ético, el poema de Gilgamesh no lo tiene, el relato bíblico sí. Por lo tanto, no es un plagio. Tienen temas en común porque hablan de un suceso en común, pero no es un plagio, por supuesto que no. Y finalmente, que está totalmente ausente en el relato de Noé, de Gilgamesh, es que en el relato que encontramos de Noé, Dios hace un pacto con la humanidad. Dios hace un pacto con la humanidad. El poema de Gilgamesh presenta a un Dios santo que castiga la maldad, que derrama su ira sobre la humanidad por causa del pecado, pero que ama al ser humano y ama a Noé por ser justo y hace un pacto con él y le dice, no volveré a maldecir al mundo como lo he hecho. Ese tema está totalmente ausente en el poema de Gilgamesh, por lo tanto comprobamos que no es un plagio. Nos conviene saber que existe el poema de Gilgamesh porque es otro registro fuera del de la Biblia que también demuestra que hubo un diluvio. Como lo vimos en las lecciones anteriores, Flavio Josefo mencionó historiadores babilónicos, egipcios y griegos que concordaban todos que había ocurrido un diluvio. Es más, Flavio Josefo narra que en su tiempo venían personas de Armenia y traían amuletos y parte de la madera del arca de Noé que traían de Armenia. Entonces, tenemos varios registros históricos que hablan a favor de la historicidad del arca de Noé. Entonces, esto es la lección del día de hoy. Yo espero que haya sido
de bendición.